estudio de la carta de los Efesios. Vamos a hacer un break con Isaías y vamos a empezar el año estudiando esta carta porque la carta habla mucho de la iglesia y obviamente nos concierne mucho. Entonces, ubiquémonos en Efesios 1. No vamos a hacer un estudio exhaustivo como lo hicimos en reunión de familia, va a ser un poco más panorámico, va a ser capítulo a capítulo. Hay algunos pasajes que se prestan para estudiar porciones más pequeñas en profundidad, pero vamos a hacerlo más panorámico. Quiero que me acompañen a Efesios 1:23. Acá Pablo, el apóstol, está hablando de la iglesia. Mira lo que dice. Vale, desde el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es como nosotros somos como iglesia. Ahora, ¿quién escribió la carta? Fácil. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Él escribe la carta y no hay ninguna discusión entre los estudiosos acerca de este hecho. Fecha de origen. Efesios fue escrita desde Roma a comienzos de la década del 60, mientras Pablo estaba encarcelado allí. Recuerden que cuando Pablo lo encarcelaron y pidió que lo juzgara el César, hubo un tiempo que lo mandaron a Roma y él estaba no en una cárcel como tal, sino estaba en una casa y le habían dado libertad de que lo visitaran los amigos, de que pudiera seguir predicando, de que estuviera tranquilo, pero él de todas formas estaba esperando que lo juzgara el César. Entonces escribe las cartas desde ese sitio. Las afirmaciones de Pablo, las referencias en Efesios 6, 21 y 22 sugieren que Tíquico, el colaborador de Pablo, llevó la epístola a sus destinatarios. Un discípulo le encargaron que lleve esta carta y la idea era que fuera una carta cíclica, o sea que en varias congregaciones de Asia pudieran leer la carta, ¿sí? Entonces la leían en un sitio, la mandaban para el otro y así todos se podían enterar de qué era lo que quería transmitir el apóstol. Ahora, el propósito de la carta. Recuerden que cuando hemos estudiado las cartas siempre hemos tratado de entender qué era lo que estaba pasando en cierta congregación para que la persona que escriba la carta, ¿sí? Entonces, en algunos casos había falsos maestros, entonces escriben una carta para combatir, para alertar a los hermanos, para reforzar la enseñanza acerca de lo que otras personas estaban enseñando y que no estaba de acuerdo con la sana doctrina. En este caso en particular no se evidencia que estuviera pasando nada raro, pero Pablo sí se permite dar una enseñanza muy profunda. Si ustedes leen Efesios, es una carta, dicen que es como la madre de las cartas. Trae una enseñanza teológica que no debemos pasar por alto. A pesar de que es una carta relativamente fácil, si comparamos con Apocalipsis o aún con Romanos, es una carta que son 6 capítulos, uno la puede leer relativamente rápido, pero trae una enseñanza muy profunda. Y es lo que queremos abordar con este estudio. El contenido. El tema fundamental de esta epístola es la gloria de Dios en la iglesia. Pablo presenta a Dios como el arquitecto divino y a Cristo como el fundador y constructor de la iglesia. Esto fue una idea de Dios. Esto no se le ocurrió a ningún ser humano. Dios es el arquitecto y el fundamento es Cristo. Por eso es la gloria de Dios en la iglesia. Y si esto es así,
podemos decir que Pablo es el mejor intérprete de la iglesia de Cristo y esta epístola es uno de sus mejores tratados. Pablo entendió a la perfección qué es la iglesia. Y lo bueno es que nos lo dejó escrito para que nosotros hoy podamos abordarlo y podamos vivir como iglesia. No como una institución, como hemos hablado en otras ocasiones, que es la institución, el edificio, la organización. No, somos un cuerpo viviente. La iglesia está compuesta por personas. Las personas tienen dones. Cada uno es diferente a los otros. Cada uno está en una etapa diferente de su fe. Pablo entendió muy bien esto. Esto es una pequeña introducción. Obviamente pueden ustedes investigar más. Pueden ver en qué parte de Hechos, en qué viaje misionero fue instaurada, quiénes fueron los fundadores, qué pasó en cada situación. Ustedes lo pueden encontrar en varias partes de Hechos, pero por tiempo lo vamos a dejar ahí. Ahora, vamos a abordar ya el primer capítulo. Y para eso acompáñenme en una oración. Mi Padre Dios del cielo, muy buenos días nuevamente, Señor. Te damos tantas gracias por el privilegio de poder reunirnos este domingo, Señor, de poder estar escuchando tu palabra, Señor, de poder ser expuestos a tus verdades y a tus revelaciones, Señor. Padre, ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, ábrenos la disposición a la obediencia, Señor, porque te oramos y te pedimos que esto no sea letra muerta, que no sea algo que leemos y ya, sino que lo podamos aplicar, que lo podamos vivir, que lo podamos profundizar, como es la oración de Pablo, Señor. Padre, te amamos, te oramos por los que hoy no están acá, que seas tú guiando y guardando sus pensamientos, y que, Padre, seas tú hablando a través mío, Señor. Sabes que me expongo ante tu palabra y me falta tanto, Señor. Me falta tanto crecer, me falta tanto madurar, pero la idea es que tú lo hagas, Señor, que seas tú el que lleve a fin término tu obra, Padre Santo. Sosténnos de las manos, no permitas que nos alejemos de ti, no permitas que te demos la espalda, Señor. Guíanos con tu espíritu hoy y siempre, mi Señor. Y en el nombre de tu Hijo todo esto. Amén. El primer capítulo viene dividido en 3 partes. Uno es un saludo, ya saben que es una carta. Entonces, los que trabajan en oficina saben cómo empieza una carta, ¿no? Fecha, señor tal, empresa tal, estimado señor, y empieza el desarrollo. Era algo muy normal en esa época y aparece la fórmula en varios escritos. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo, esa es la salutación. La segunda parte va del versículo 3 al versículo 14 y es una bendición, es una bendición que Pablo hace a Dios por lo que él ha hecho. Y la tercera parte, del versículo 15 al versículo 23, da una acción de gracias, una oración por los creyentes, una oración intercesora por los creyentes. Entonces, vamos con la primera parte, la segunda parte. Dice, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirido para alabanza de su gloria. Las dos primeras partes. En el saludo, Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando él dice apóstol de Cristo, tiene en mente que él no hace las cosas a su acomodo. Pablo no hace lo que le da la gana. Pablo no vive como él quiere vivir. Él vive como Cristo le ordena vivir. Y es apóstol no porque él haya estudiado, porque se haya capacitado, porque haya hecho un curso de apóstol 1 o apóstol 2, o ni siquiera porque algún ser humano lo nombró apóstol. Dice que él es apóstol por la voluntad de Dios. Son las dos credenciales que Pablo le presenta a quienes les está escribiendo. Dice que le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y utiliza esta denominación para sus hermanos: santos y fieles. Así veía a sus hermanos en la fe. Recordemos que santo no es la persona que ha hecho milagros y que la iglesia lo ha catalogado como tal. Según la Escritura, santos somos todos los creyentes en Cristo Jesús. Según la Escritura, santo es el que es apartado de el mundo, apartado del pecado, para servir a Dios. Esa es la idea de santidad que encontramos nosotros en la Biblia. Y nos habla de fidelidad. Nos habla de un grupo de personas que son santas, pero que también son fieles a Dios. Que trae la idea también de la obediencia. No se trata de un grupo de personas que se reúnen para pasarla bien y después salen y viven la vida como quieren. Él los veía como santos y fieles. Y así es como nosotros debemos vernos los unos a los otros. La verdad es que a veces, como decía al principio, cada uno está en una etapa diferente de su fe. Cada uno la está peleando de forma distinta. Cada uno está creciendo diferente. Eso no es motivo para que uno mire mal o diferente a alguien que no avanza a mi mismo ritmo. Pablo veía de forma diferente a sus hermanos. Y más adelante vamos a ver él cómo vivía su día a día pensando en sus hermanos. Les dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Hace recordatorio de qué es la gracia, de que es algo que es un regalo que no merecemos, que los creyentes no merecen lo que ahora tienen. Y paz a vosotros. No de la paz que habla de ausencia de guerra, que es la que hoy en día estamos buscando, que es la que hoy en día se ve por los noticieros de la gente marchando, de la gente peleando por mejores condiciones de vida. No, la paz que nos enseña la Biblia,
que nos enseña nuestro Señor es estar en la debida relación con Dios y con los hermanos. Hay veces que podemos ver personas que pueden tener todo el dinero del mundo, todas las comunidades, y realmente no estar en paz. ¿Se han topado con gente así? Hay algo en su corazón que no está en paz. De hecho, por eso tanto político anda preocupado y tienen que tener guardaespaldas, porque saben que ese dinero que tienen no lo obtuvieron de la mejor manera. No están en paz. Por el contrario, podemos encontrar personas en condiciones de vida muy difíciles económicamente o de enfermedades y su corazón está en paz. Alguien que tiene una profunda relación con Dios y que está en un estado terminal, se va a notar su tranquilidad, se va a notar esa paz. Y Pablo en sus escritos siempre coloca, o casi siempre coloca esta frase: gracia y paz a vosotros. Como cuando nosotros nos saludamos, nosotros apenas decimos ¿dos qué? Deberíamos ser más profundos, deberíamos ser más espirituales, por decirlo de alguna forma. No religiosos, no tener lenguaje religioso, sino, oiga, yo entiendo esto y entiendo el significado y la profundidad, como cuando igual decimos Dios te bendiga, Dios te guíe. A que lo digamos es porque realmente lo entendemos y queremos que la otra persona reciba eso. De hecho, esta parte que sigue, Pablo hace una alabanza a Dios por todo lo que ha hecho. Lo divide en tres partes: uno mirando atrás, dos mirando al presente y tres mirando al futuro. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que debe ser bendito, Él es el que debe ser alabado, Él es el que se debe llevar toda la gloria de lo que está pasando en nuestra vida. Y cuando Él dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, implica hay una relación íntima, ¿cierto? Implica la relación espiritual que tenían ellos. Dice que el que da la bendición nos bendijo con toda bendición. Y entonces ahí muchos dicen: ay, qué chévere, las bendiciones, porque somos cristianos, nacimos para ser bendecidos. ¿Y cuáles son las bendiciones que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en eso? Muchas veces es el dinero, muchas veces es el reconocimiento o la salud. Y le hemos dado hoy en día demasiada relevancia a esos temas, y de eso se están aprovechando muchas personas. Hay iglesias, mega iglesias que se llenan porque hablan de eso. En la industria editorial, miles de libros en muchos idiomas se venden hablando de eso. ¿Cómo puedo llegar yo a ser próspero? Y si nos sentamos y recordamos el 29, 30 de diciembre del año pasado, empezamos a hacer como un recorderis. Bueno, ¿cómo fue mi año? No alcancé esto, me faltó esto, no tengo esto, aparte de eso estoy endeudado, yo terminé con gripa. Y empezamos a pensar en nuestra vida social, qué alcanzamos y qué nos faltó. Y hacemos ese balance. Entonces ya para este año empezamos. Bueno, este año sí, como decía Julián, este año sí me arreglo con mi familia, este año sí me vuelvo al Señor. Algunos, la gran mayoría piensan: no, este año sí voy al gimnasio, este año sí aprendo inglés, hay descuentos en las academias de inglés, este año sí me voy a poner juicioso, no voy a beber, este año sí, este año sí, este año sí. Y muchos llegan
en febrero y no, cambiamos el plan. No funciona. No es de esas bendiciones que está hablando la Escritura. Aunque podemos disfrutar de las bendiciones materiales que Dios nos da, no está mal. O sea, Dios en su infinita misericordia y sabiduría a unos les dio la posibilidad de tener dinero y a otros no. Pero como estamos en la misma esfera, habrá unos que puedan ayudar a otros y otros que puedan recibir esa ayuda. Esa es la gran economía de Dios. Pero acá lo que está diciendo es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa es la categoría, que las bendiciones son espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué en los lugares celestiales? Porque ahí es donde Dios está. Ahí es donde Dios ordena y se hace. Todos los miles de ángeles, todos los seres celestiales le obedecen sin pensarlo a Dios, a diferencia de nosotros, acá en la tierra. En los lugares celestiales porque nosotros como creyentes no somos ciudadanos de este mundo. ¿Recuerdan? Nosotros no debemos cimentarnos y aferrarnos a esta tierra. Nosotros venimos de paso, nosotros estamos en un peregrinar. Por eso no nos debemos enamorar de lo que hay acá, de lo que el mundo nos ofrece, de lo que, precisamente de eso, del dinero, de la belleza, de la salud, de tantas cosas que son de acá y que se van a quedar acá cuando muramos. El creyente, el cristiano, tiene su mirada puesta en el cielo. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero me voy a prepararles muchas moradas. ¿Sí? También se dice: no piensen en las cosas de la tierra, piensen en las cosas del cielo. Si nosotros nos mantuviéramos pensando de esa forma, en Efesios 6:10 también dice que el casco de su armadura sea la salvación. O sea, estar pensando en eso constantemente, nuestra forma de vivir cambiaría bastante. Pero a nosotros nos gusta pensar en esto de acá. Claro, en esa esfera donde Cristo tiene todo el poder y la potestad, ahí vamos a estar nosotros. Ahí es donde Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él, y si ustedes se fijaron, repite muchas veces en Cristo, en Él, en su amado. Es en Él. Este pasaje debemos verlo con un enfoque cristocéntrico. Es centrado en Cristo. A pesar de que habla el creyente, el protagonista es Cristo. Sin Cristo, Pablo no podría estar alabando a Dios. Porque Pablo sin Cristo no se hubiera convertido. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso les decía, el pasaje está dividido en tres partes: pasado, presente y futuro. Y Pablo se devuelve a lo que pasó, a lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. En Génesis, antes de que Él empezara a ordenar todo, Él ya había escogido. Él sabiamente, Él compasivamente ya había ideado el plan de salvación. Precisamente esto es lo que Pablo, o por lo que Pablo le estaba dando gracias, por su obra de salvación. Dice que antes de la salvación del mundo fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No fuimos escogidos para ser prósperos, para ser bendecidos, para tener dinero, para tener posesiones, para tener poder. Fuimos escogidos para ser
santos y sin mancha. Recordamos, santo tiene la idea de estar apartado, de ser diferente. En el primer siglo el cristiano era diferente. Actúa de forma completamente opuesta a la cultura de su época. Ellos pensaban completamente distinto de muchas cosas y la gente se daba cuenta de eso. La gente los veía, estos son raros, porque estos sufren en una hoguera y no se quejan, porque no reniegan de este personaje, porque el personaje era su Señor, era su Salvador, porque ellos no estaban apegados a esta tierra, ellos pensaban en el cielo y ellos vivían una vida diferente. Ellos se estaban apartando del pecado, ellos se apartaban de los bacanales, de las orgías, de las glotonerías, de todo lo que es pecado. Ellos se apartaban para vivir y servir a su Señor. Esa es la idea de santidad. Esa es la idea con la que nosotros debemos vivir hoy en día. Yo debo ser santo, yo debo ser diferente, yo debo ser apartado. Yo no debo ser un cristiano de incógnito. Nadie sabe que yo soy cristiano. ¿Por qué? Pues porque yo nunca hablo de Cristo, porque yo nunca hablo de lo que ha hecho en mi vida. Y más aún porque me comporto igual que un pagano pecador. Me emborracho igual, tengo 2 mujeres, robo, desfalco, soy mal empleado, soy mal ciudadano. No, la idea es que a esto fuimos llamados desde el comienzo de la creación, para ser santos y sin mancha. Esta palabra tiene la idea, o era usada en el ámbito de los sacrificios, de los que Dios pedía. ¿Recuerdan? Que Dios decía en el Antiguo Testamento: ofrecerás un carnero sin defecto y sin mancha. Entonces lo que hacían los sacerdotes era revisaban el animalito que estuviera en óptimas condiciones para ser ofrecido en sacrificio. Nosotros, o la vida del cristiano, debe ser una continua ofrenda a Dios, y una buena ofrenda de olor agradable. Para eso fuimos escogidos, y fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, existe el pensamiento generalizado de que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Eso todo lo tenemos en la cabeza. Nos lo han enseñado desde pequeñitos. Todos somos hijos de Dios. La realidad, y lo vimos también en Génesis, es que todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios. Hijos solamente, como dice acá, por adopción, ¿sí? Y nos adopta por creer en Cristo. Es lo que dice en Juan 1: los que creen en Cristo son hijos de Dios. Los que no creen, los que no se someten, no son hijos de Dios. No pueden. Es gracias a Cristo que somos adoptados, ¿sí? También dice que fuimos adoptados según el puro afecto de su voluntad. No es algo que nosotros nos hayamos ganado, no es que nosotros somos increíbles, somos perfectos, entonces a Dios le tocó, porque no le quedaba de otra. No. Nosotros lo único que merecemos es la destrucción. Nosotros nos vamos a presentar un día delante de Dios, y va a ser delante de un Dios aireado, enojado por el pecado. Si nosotros nos presentamos sin Cristo, nos va a ir mal. Nos va a ir mal.
Esto lo hace de acuerdo a su voluntad. Dios así lo decidió. Dios decidió que fuéramos adoptados por medio de su Hijo. Cristo es el instrumento. ¿Para qué? Dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo es para alabanza de Dios. Todo es para reconocer que Él es el grande, que Él es el protagonista. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, nuevamente, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y habla de la obra de Cristo, habla de la redención por su sangre. Redención tiene implícito el pago de un rescate. Cuando hay alguien que está o esclavizado o aún secuestrado, eso es una figura que a nosotros nos afectó por muchos años, la figura del secuestro. Alguien da un pago para que esa persona sea liberada. Nosotros estábamos secuestrados, esclavizados por el pecado. Aunque muchas veces quisiéramos salir de ahí, no sé si les ha pasado, yo muchas veces quise romper con cosas de mi vida y no podía. Y rezaba a Dios que me quitara esas cosas y no podía. Nunca iba a poder. Tuvo Cristo que llegar y pagar el rescate. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre, su preciosa sangre. Por eso es que el creyente que está en Cristo, cuando se presente delante de Dios, Dios va a ver, este ya pagará por él. Este tiene la sangre de mi Hijo. Entre. El que no, lo siento, pero no puede entrar. Es lo que dice. Redención, rescata, pero aparte de eso, el perdón de los pecados. Un borrón completo de todo lo que hayamos hecho. Es lo que Dios, en su voluntad, hace por medio de la obra de Cristo. Por eso estamos reunidos el día de hoy acá. Porque por nuestra propia iniciativa nunca hubiéramos podido hacer nada. Y se nos dio a conocer y se nos enseñó en las Escrituras, y queremos, para los creyentes, para los discípulos hoy acá, recordar eso que Dios hizo. Por eso nos reunimos cada domingo como congregación, o no solo cada domingo, cada que nos podamos encontrar en diferentes grupos, es recordar lo que Dios ha hecho. Y para los que nos visitan o que llevan tiempo visitándonos regularmente, eso es lo que queremos compartirles a cada uno de ustedes. Eso es lo que realmente debería ser como nuestro faro para empezar esta nueva década. No solamente es el año, inicia una nueva década. Y debería animarnos a ver nuestro pecado y si hay frustración de cosas que no hemos cambiado, ver a Cristo, ver su redención, ver que dice que hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Eso implica conocer profundamente a la divinidad. O sea, en Cristo podemos abrir los ojos de una forma impresionante. No sé si ustedes han hecho el análisis de leer noticias, de ver una película, y tú como creyente empiezas a ver la cosa de una forma diferente. Esto no es así. Esto no es lo que promete la Biblia. Esto es diferente. Yo a veces me pongo a mirar
en Twitter los hilos de conversaciones y hay gente que saca unos argumentos y a veces supuestamente sacados de las escrituras. Nada que ver. La sabiduría que Dios nos da es para que lo conozcamos a Él. Es el conocimiento de la divinidad. Es el sofá de los griegos, si no estoy mal. Dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Él es el que sostiene todo y en especial Él es el que sostiene a su iglesia. Por eso, hermanos, los que son miembros, cuando nosotros hablamos mal de algún hermano o de algún grupo o de liderazgo y lo hacemos con mala intención, cuidado, porque es la iglesia de Cristo. Esto no es un grupito que se formó porque sí, porque no teníamos nada más que hacer. Es la iglesia de Cristo y se fundamentó desde el mismo inicio de este mundo. Versículo 11, nuevamente, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Predestinados según el designio de su voluntad. Nuevamente habla de la voluntad de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes? El pueblo judío. Ellos fueron los primeros depositarios de la fe en Dios. Lo aprendimos en Génesis. Dios se reveló a unos hombres. Con esos hombres Dios empezó un pueblo y le empezó a dar su revelación poco a poco. ¿Sí? Y esos hombres son los patriarcas, lo que ya aprendimos. El pueblo de Israel empezó de ceros. Fueron ellos los escogidos, los judíos. Pablo era judío y Pablo estaba diciendo, nosotros somos los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando dice vosotros, ¿quiénes son? Nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Los que en ese tiempo estaban escuchando eran griegos, todos los que habitaban la ciudad de Éfeso. Ahí había tantas situaciones de idolatría, templos. Era una ciudad muy próspera, llegaba mucha gente, tenía un gran puerto. Entonces imagínense la cantidad de gente que había de diferentes ideologías, pensamientos, religiones, aparte de los judíos. A esos que habían creído sin ser judíos es los que Pablo se refiere, que creyeron la palabra de verdad. ¿Por qué la palabra de verdad? Porque es la verdad acerca de Dios. Porque ellos cuando escucharon eso, entendieron la verdad de Dios, entendieron la verdad del mundo que estaban habitando y entendieron la verdad de su propia vida. Es lo que la palabra de Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Cuando tú abordas las Escrituras, tú te das cuenta, uno, como estamos viendo acá, ¿quién es Dios? Dios no es una fuerza, Dios no es una idea, Dios no es el que yo me invento y es a mi manera. Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es eterno, hace su voluntad, no se equivoca, es justo, es bondadoso. Pero también nos damos cuenta, bueno, eso es Dios, y ahora yo soy así, porque así me ve Dios, como con una naturaleza caída.
El ser humano, después de la caída en el jardín del Edén, rompió una relación que tenía con Dios. Por eso dice que Dios nos escogió. No es el hombre el que se acerca y escoge a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo soy su amigo porque yo los escogí. Eso nosotros nunca podríamos haberlo hecho. Pero en las Escrituras nos damos cuenta de quiénes somos, de nuestra realidad espiritual. Y los que vienen o que no han profundizado en las Escrituras, los invito a eso, a que lean, a que se ubiquen, a que entiendan dónde están parados frente a Dios. Si hoy fuera el fin de todo lo que conocemos y te tocara pararte frente a Dios, ¿qué diría Dios de ti? Y no solamente los que no han sido convertidos, nosotros convertidos, ¿qué diría Dios de mí? ¿Qué diría Dios de mi vida? Eso hace la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahora, versículo 14 dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como cuando en el pasado se enviaba una caja, un sobre, ponían un sello de lacre, ¿sí? El rey, el arzobispo, las grandes figuras tenían un anillo y lo ponían ahí. Eso indicaba que era seguro, que era protegido, que tenía respaldo, y el respaldo de una autoridad. El sello del anillo indicaba autoridad. Si yo llegaba con una carta de esas, con un salvoconducto, lo podía entregar y viene de parte de tal persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es un sello de la promesa. Porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Dice que el Espíritu Santo es las arras o la garantía de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acá dice, son las arras de nuestra, entonces ya está hablando de judíos y gentiles, todos en Cristo, todos en la iglesia, todos en la comunidad de los santos. Ya no hay separación. Cristo unió todo, como la escritura que miró Judial. Ya no hay judío, gentil, griego, nada. No hay razas, no hay nacionalidades, no hay estrato económico. Cristo unió todo. Y el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de esa herencia en un futuro, lejano o cercano, pero que sí es una seguridad de que lo vamos a obtener. Cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y es la garantía de que somos salvos, de que no tenemos que hacer absolutamente nada más que vivir en santidad. No salimos de las aguas de bautismo para seguir viviendo igual, no. Debemos caminar en santidad, apartados del pecado, para vivir, para servir a Cristo. Esa es la segunda parte. La tercera parte habla de una acción de gracias por los santos. Es una oración, o podemos ver una oración intercesora. Dice, versículo 15, por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación,
en el conocimiento de Él. Y podemos ver el corazón de Pablo como pastor, como alguien que se preocupaba por las congregaciones por las que él había pasado, las congregaciones que él había fundado, con las que se había relacionado. Eso no era como abrir una sucursal. Nos vamos para la costa, para Barranquilla. Entonces consigan una gente allá y ponemos a un líder y a un diácono y a un pastor. Y ya, no. Pablo se metía con la gente. Pablo se relacionaba y fundamentaba un grupo. Y si se daba el caso, por ejemplo en Éfeso duró 3 años compartiendo con ellos. Y les enseñaba, y los exhortaba, y los amaba. Eso es lo que hace un pastor, como lo fue nuestro Señor, que se preocupaba genuinamente por la eternidad de las personas. Y dice, ¿qué era lo que pensaba él de sus amigos allá en Éfeso, escribiendo desde Roma? Dice que él se enteró que era una congregación que tenía fe en el Señor Jesús. Eso son buenas noticias cuando uno encuentra, ay, ve, tal persona o tal grupo ahí en tal ciudad y están fuertes, están teniendo fe, están firmes en el Señor. Qué buena noticia. Pero no solamente tenían fe, sino dice que tenían amor para con todos los santos, para con todos los hermanos. Estos son 2 pilares fundamentales de lo que debe ser una congregación, de lo que es la iglesia. Fe en el Señor Jesús, pero también amor por los demás. Si yo no tengo amor, ¿para qué miro para el otro lado? No es lógico. No es lo que nos enseñan las Escrituras. En 1 Juan habla que si yo no tengo amor, pues no hago nada. O termino siendo algo que hace ruido y no más. En Corintios habla del amor, de que eso no va a pasar. Esa era lo que Pablo escuchaba de sus hermanos y eso lo alegraba. Pero dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo era una persona que continuamente estaba orando por sus hermanos, así fuera en otra ubicación geográfica. Recordemos que en este momento Pablo estaba preso. No estaba viviendo en un calabozo, pero tampoco podría ir y venir a su antojo. Tenía casa por cárcel prácticamente. Pero eso no implica que su ministerio haya tenido que parar. Él siguió predicando, él siguió enseñando, más aún siguió orando por sus hermanos. Muchas veces nosotros podemos estar en situaciones difíciles, de tiempo, de muchas cosas. Podríamos estar orando por otros. Y a veces no lo hacemos, a veces no oramos ni por nosotros mismos. Y quisiera que este año la congregación asumiera ese reto de ser de más oración. El país lo necesita. Nosotros necesitamos orar más. Pasamos situaciones muy complejas. Nuestras finanzas, nuestra vida personal, nuestra vida emocional, tantas cosas que si no nos pegamos de Dios, esto nos va a tumbar. Y nos queda una década por delante. Que sea de oración. Pero Pablo sabía, así como nosotros, a veces me gusta esa escritura cuando pienso en hermanos y de lo que me gustaría que pasara en sus vidas. Obviamente, primero que esto pase en mi vida. Pero dice que él ora
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación, conocimiento de nuestro Señor, del Dios, del Eterno. Que la gente lo conozca profundamente. Si nosotros no conocemos a Dios, no hacemos gran cosa. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que se nos abran los ojos para entender las verdades espirituales y poderlas aplicar a nuestra vida. Cuando empezamos a leer las Escrituras con seriedad, juiciosos, empezamos a ver cosas como: wow, yo esta Escritura la he leído 50 veces y no la había visto como la estoy viendo ahora. ¿Por qué? Porque he orado, he pedido dirección de Dios, he pedido sabiduría. Eso es una luz que me abre los ojos. ¿Para qué necesito yo abrir los ojos? El entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza de la vida eterna. O sea, yo necesito quitarme una venda para entender eso. Y para entender la herencia que tenemos como iglesia. Y versículo 19, ¿cuál es la supereminente, no superlativo, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Si alguna vez, hermano, has estado desanimado, crees que ya no puedes, el poder de Dios opera en tu vida. Y no es un superpoder como los superamigos, como los Avengers, como los mutantes. No. ¿Qué tipo de poder es? Primero, como dice ahí, supereminente grandeza. Pero a la final es el mismo poder que resucitó a Cristo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el poder. El mismo poder que resucitó a Jesús. No solo lo resucitó, sino lo llevó al cielo, lo sentó a la diestra de Dios y le dio poder sobre todo lo conocido, sobre todo tipo de autoridad. Todo está sometido bajo el poder de Cristo. Ese poder es el que actúa en el creyente. Cuando tú, hermano, digas, no puedo, esto está muy difícil, esto no es para mí, recuerda que tienes el Espíritu y tienes a tu disposición ese poder y necesitas aprender a usarlo. Por eso Pablo oraba por sus hermanos, para que ellos entendieran. No es que estuviera orando para que ellos lo consiguieran. Ellos ya tenían eso, ellos ya tenían la esperanza de la salvación, ellos ya tenían la herencia, ellos ya tenían el Espíritu, ellos tenían a su disposición ese poder. Pero ellos necesitaban recordarlo, ellos necesitaban tener la sabiduría y el conocimiento para entenderlo. Y es lo que también es relevante para nosotros hoy en día, que como congregación podamos entender estas verdades espirituales, que como congregación podamos entender Dios como nos ve como iglesia, nosotros como sus santos, cómo debemos vivir, santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza no solamente es el líder, es el diácono, el
presidente, como lo quieran llamar. Dice que esa persona que está llena de poder, que sometió a todas las cosas bajo su nombre, el nombre más poderoso, que no solamente lo hizo en este siglo, sino en el venidero, o sea, eternamente, siempre ha sido así. Todo es sometido bajo Cristo. Y a ese Dios lo ha puesto como cabeza de la iglesia. Cristo, mis hermanos, es nuestra cabeza. Y eso es lo que tenemos que predicar este año. Muchas gracias.